Con las expectativas intactas por la oportunidad de compartir con la audiencia una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, saludamos a quienes nos escuchan con el agradecimiento de siempre. Recordamos que estamos cerca de los 400 programas. Disfrutemos juntos esta media hora de reflexión y haciendo un alto en este maratón que es el vivir cotidiano. Las tradiciones de fe, de todas, forman parte de la vida de las personas, sin exclusión. Incluye a quienes se dicen agnósticos o ateos, por cuanto para llegar a serlo, las religiones no les han sido ajenas. De alguna manera han merecido un análisis. La Argentina es una geografía en la que la diversidad religiosa se vive con respeto y prudencia. Es un valor no menor y que es reconocido en muchas partes del mundo casi como un ejemplo a seguir. Que haya extremistas de un lado y otro del fundamentalismo es obvio e inevitable. Sin embargo, son una minoría. Es cierto también que en general hay un desconocimiento significativo acerca del origen y desarrollo de las tradiciones religiosas. Específicamente nos referimos a las mayoritarias, en nuestro caso, la de naturaleza abrahámica, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islam. El desconocimiento y la ignorancia llevan frecuentemente a estereotipar y a llegar a falsas conclusiones. Cuando se arraigan los estereotipos, es muy difícil modificar posturas que han sido asumidas como verdades. Las religiones, con sus más y sus menos, producto de la intervención humana falible por naturaleza, han sido y son parte de la historia. Negarlo constituye un problema y no agrega ninguna solución. En la Argentina se está dando un importante esfuerzo en profundizar el diálogo interreligioso. Es una sana actitud y muestra que las instituciones, como el caso de la Asociación Cristiana de Jóvenes, con el carácter laico, plural, no confesional, históricamente aquí en el mundo, pueden ser promotoras muy intensas de ese diálogo. Más de una vez hemos sostenido que la currícula escolar debiera contemplar con más claridad el estudio de las religiones, naturalmente no desde la perspectiva proselitista ni confesional, debería hacerse desde la óptica histórica y cultural. Sería una manera de romper con los estereotipos a los que hacíamos referencia antes. Con asiduidad, lamentablemente, aun desde los medios de comunicación, el tema vinculado a lo religioso se trata con demasiada laxitud y escasa conceptualización. Priman las anécdotas secundarias de cualquier tipo sobre el fondo y la naturaleza del tema. Sobran los ejemplos que podríamos poner en la mesa acerca de este tema. Para tratar esta importante temática no usualmente considerada, hemos invitado a un apreciado amigo, joven, el director de culto del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que ha asumido recientemente esta responsabilidad. Nos referimos a Federico Pugliese, a quien ya le decimos hola Federico, gracias por acompañarnos, un gusto que hayas destinado parte de tu tiempo a poder reflexionar, ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Hola Norberto, antes que nada saludarte a vos y a todos los oyentes y a toda la comunidad de Inca, que también son bastante valorados y apreciados por mí. Lo sé, llevamos muchos años de relación y muy fructífera. ¿Cuál es el rol de la dirección de culto del gobierno de la ciudad? Porque, digamos, no todo el mundo seguramente lo tiene tan claro como se debiera. Fundamentalmente el rol de la dirección es generar políticas públicas en materia de culto, ¿no? Somos una de las pocas ciudades que cuenta con este beneficio de poder tener una dirección general de cultos. Uh-huh. No son muchos los países en el mundo que cuentan con esta oportunidad, por lo cual la ciudad tiene claro la coexistencia que existe desde sus comienzos en la diversidad religiosa, y fundamentalmente por eso se genera esta dirección, ¿no? Como para acompañar a todas las comunidades de fe que habitan y coexisten en la ciudad de Buenos Aires. Acompañarlas en sus liturgias, en todo lo que sea en proceso de vida de la ciudad en función de ellas. ¿Cómo es la relación, Federico, de la dirección de culto del gobierno de la ciudad con la Secretaría de Culto a nivel nacional? Nosotros fundamentalmente, primero vale aclarar que tenemos un vínculo muy estrecho de trabajo conjunto y en comunión, y por otro lado hay una diferencia. La Secretaría de Cultos tiene más que nada todo lo que es el marco normativo y legal. En ellos podemos encontrar lo que es
el archivo de todas las religiones que están inscriptas en el país, ¿no? El registro de cultos. Ellos tienen toda esa normativa. Nosotros acompañamos más las comunidades, siempre remitiéndonos a ellos, ¿no? Claro. Y es como que la dirección de culto del gobierno de la ciudad está mucho más cerca en el accionar, ¿no? El acompañamiento más concreto, más efectivo. Exactamente. Nosotros vamos acompañando en el día a día las comunidades de fe, que son muchísimas, que existen acá en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. En los requerimientos que quieran, en las cosas que ellos vayan necesitando, desde algo administrativo como un permiso de claro, corte de calle para alguna festividad, como así también acompañarlos también en los proyectos de promoción social que las comunidades llevan a cabo, ¿no? Pero estoy enterado por alguna charla que hemos tenido hace un tiempo atrás fuera de micrófono, que ustedes están desde la dirección organizando una actividad muy importante, precisamente dedicada al diálogo interreligioso. No sé si me estoy adelantando a lo que ustedes puedan decir o todavía está en ciernes, aunque me parece que ya tiene fecha y todo de realización, ¿no? Exactamente, ya podemos confirmar y de esta manera estamos invitando a todos quienes nos estén escuchando a que el próximo 29 y 30 de junio en la legislatura de la ciudad, en Perú 160, vamos a estar llevando a cabo el foro Buenos Aires, Ciudad del Encuentro y del Diálogo Interreligioso. Es importantísimo, como te lo dije en privado, a vos y a tu equipo de trabajo, contar con lo que sea necesario con el aporte de la Asociación Cristiana de Jóvenes, desde la perspectiva, como siempre, la nuestra no confesional, no como laica, plural, abierta y con relación con todas las tradiciones de fe. Así. Perfecto, desde ya que será un placer contar con la trayectoria de ustedes y también con tanto trabajo que vienen haciendo año tras año, así que son fundamentales en este evento. Vos sabés que es un tema interesantísimo, y si me permitís una aclaración un poco para no sé si aclaración, digamos un comentario que pretende echar cierta luz. Cuando se habla del diálogo interreligioso, hay que dividir lo que es el ecumenismo del diálogo interreligioso. Hay gente que a veces confunde el ecumenismo. Para la audiencia es el contacto, es el diálogo entre los cristianos, católicos, evangélicos, protestantes, anglicanos, y ortodoxos también. Y cuando hablamos del diálogo interreligioso, cuando trasciende, ¿no es cierto? Cuando hablamos con el judaísmo, hablamos con el islam u otras religiones orientales, que hay muchas en la Argentina, ¿no? Y es muy rico, ¿no? O sea, la verdad que te envidio, porque es un trabajo difícil, pero me parece, Federico, sumamente enriquecedor, porque es como que derribás un montón de prejuicios, ¿no? La verdad que sí, estar trabajando en materia de diálogo interreligioso es algo muy enriquecedor, como vos bien decís, Norberto, porque es algo que le es propio y es innato a la ciudad de Buenos Aires. La verdad que nosotros estamos trabajando con un tesoro que le es propio a la ciudad. Las ciudades de su fundación, las ciudades de cuando van llegando las corrientes migratorias, ¿no? Uno va viendo cómo todas esas personas que de distintos lugares, con distintas culturas, van llegando a nuestra querida ciudad de Buenos Aires, empiezan a vivir, empiezan a interactuar desde lo cotidiano, y ya en ellos, ¿no? En la señora del supermercado, los chicos jugando en los conventillos, en la pelota en la calle, empieza el primer concepto, que es el de convivir y el de amistad, y después viene el segundo momento, que es cada uno con su religión. Así que el diálogo interreligioso en la ciudad está desde los comienzos. Por eso es algo muy valioso y es algo que nosotros no podemos dejar de lado, y nuestro gobierno, desde la Dirección de Culto, está fomentando eso, ¿no? Ya venían trabajando desde la gestión anterior fuertemente en lo que es materia de diálogo interreligioso. Pero nosotros estamos convencidos de que la ciudad de Buenos Aires, a nivel latinoamericano, es la cuna del diálogo interreligioso. Sí, yo doy fe en lo que es mi propia experiencia, ¿no? Yo trabajé 20 años en el campo internacional, 12 de los cuales en América Latina y el Caribe. Y es difícil encontrar una ciudad con esta amplitud y con este respeto, porque no solamente la amplitud, sino que también el respetar al otro. Y creo que esto en los últimos años se ha ganado, ¿no? Ha ganado espacio, hay menos prejuicio, ha ganado espacio, hay más el diálogo. El diálogo, ¿no? Y en la medida que dialogás es como que te vas entendiendo, vas conociendo, vas dejando de lado aquello que vos pensabas del otro. Es muy, aún a nivel de los jóvenes, ¿no?
Bueno, eso es algo muy rico que tiene el diálogo interreligioso, ¿no? Muchas veces uno cree o puede ver a lo largo de la historia, donde puede decir grandes guerras o grandes diferencias, a veces se daban por discusiones teológicas. Absoluto. Y sin embargo, creo que la religión misma llama al hombre a eso, ¿no? Es decir, si hoy en día puede haber un diálogo interreligioso donde nos sentamos con ciertas diferencias en una mesa, pero donde el punto de partida sea aquellas cosas que tenemos en común, y el diálogo interreligioso en la Ciudad de Buenos Aires tiene eso. Supo superar la diferencia, puso sobre la mesa las cosas que hay en común, por eso hoy podemos decir que es un trabajo sumamente enriquecedor y que se ha avanzado muchísimo. Sí. ¿Te parece que ha jugado un rol importante, bueno, la iglesia mayoritaria en términos numéricos, nominales, es la Iglesia Católica, que ha jugado un rol importante, Francisco, como Bergoglio en Buenos Aires, para que esto también tuviera una manifestación más clara? Nuestra opinión es que sí, por la relación que hemos tenido con el arzobispado, pero me gustaría saber tu valoración. Mira, yo, vale aclarar, dentro de toda mi vida de formación, hay años de mi vida donde fui seminarista. Estuve en el seminario de la Arquidiócesis cuando él era nuestro cardenal, y en varias oportunidades tuvimos encuentros de formación con él, más allá de sus homilías o ciertos documentos que sacaron en su momento los obispos, donde él siempre mostró la importancia de poner en primer lugar el trabajo por la paz. Creo que el resultado y el fruto del diálogo interreligioso fundamentalmente es ese, llegar a construir la paz. Por lo cual en Bergoglio siempre estuvo ese ardor apostólico, ese deseo profundo de llamar a toda la iglesia e invitarla a trabajar por la paz. A la famosa cultura del encuentro, que él tanto pronunciaba, ¿no? Y es esto, la cultura del encuentro. O sea, busquemos estas cosas que tenemos en común, trabajémoslas, hagámoslo juntos y trabajemos por la paz. Así que hay un fuerte incremento, y más ahora a nivel mundial, siéndole el pastor de la iglesia en cuanto al Papa nuestro y de todo el mundo, donde todo el tiempo está haciendo un llamado a la unidad, un llamado a la paz y un llamado a trabajar en el diálogo interreligioso. Absolutamente, ha derribado barreras importantísimas, ¿no? Aún con su decisión de acompañar la celebración de los 500 años de la reforma de Lutero. Esto es un paso extraordinario. Yo en mi vida personal soy católico, ¿no? Católico practicante, pero tengo algunas dudas, a veces como que no quiero ni hablar del tema con alguien. No sé si aún los mismos católicos están tan adelante de lo que ha estado el Papa Francisco, que a mí me parece extraordinario, porque es reconocer un momento de la historia. Bueno, vos como seminarista lo sabés mejor, exactamente, sabés mejor que yo. No todos en la iglesia a veces están preparados para esta amplitud que vos decís. Creo que el Papa nos tiene a sacudones cada 2 por 3, donde temas que pueden ser tabú dentro de la iglesia católica los pone sobre la mesa, sí, y donde dice, bueno, muchachos, a esto hay que hacerse cargo, hay que asumirlo, encarnarlo y afrontarlo. Sí. Y en muchos temas, la verdad que el Santo Padre viene haciendo eso, y me parece que está muy bien. Que está muy bien. Hay que hacerlo y hay que acompañarlo. Notás también, bueno, empiezo al revés. Nosotros notamos en la relación con un público muy diverso, muy amplio, cierta ignorancia sobre realmente las diferencias y los valores y los orígenes de las distintas religiones, especialmente del Islam, básicamente el Islam, el judaísmo, aún del propio cristianismo, ¿no? Y eso lleva a prejuicios extraordinarios, ¿no? Bueno, el Islam es terrorismo, o el judaísmo tal cosa. Esto se da, digamos, en la población en lo más general, porque alguna vez escuché, vos me corregís si esta escucha fue equivocada, que el diálogo interreligioso hay que tratar de bajarlo a las bases, porque si el diálogo interreligioso queda solamente en el nivel de la jerarquía, que es lo que básicamente se da, no permea al conjunto de la sociedad. ¿Vos crees que se está avanzando en esto de bajarlo un poco más para que todo el mundo saque este prejuicio de unos sobre otros? Yo creo 2 cosas. Por un lado, creo que frente al terrorismo y todas esas situaciones de conflicto y muy dolorosas
¿no?, en materia de la dignidad de la persona humana, se aprovecha y se usa como excusa lo religioso. El Santo Padre lo dijo hace poco también, o sea, llamó la atención a eso. No usemos los fundamentos ni los dogmas religiosos para enfrentarnos. Absolutamente. Cuando hablamos de terrorismo, cuando hablamos de otros, se está hablando de otra lucha de poder que va más allá de dogmas de fe o de credos de religiones. Y por otro lado, creo que el desafío es justamente ese, que el tema del diálogo interreligioso baje a las bases, ¿no? Ese creo que es el trabajo más profundo que tenemos por delante. Por eso Francisco también dice, yo creo que Latinoamérica tiene que ser punta de lanza de esto, tienen que ser los pioneros porque tienen las condiciones culturales. Por eso me parece que no podemos hacer oídos sordos, y todo proyecto que de buena fe, y esto es importante, ¿no?, a veces se usa el diálogo interreligioso para bienes políticos u otros fines, sino que trabajar con el diálogo interreligioso de buena fe es fundamental. Es fundamental porque yo creo que sería una de las grandes soluciones frente a todos los atentados de terrorismo, frente a todas las diferencias. Yo suscribo 100% esto, por eso lo que decíamos en la introducción, y esto lo estamos discutiendo a nivel de la Asociación Cristiana de Jóvenes a nivel mundial, la importancia de entender que lo religioso forma parte de la historia, del contexto y de la actualidad de la vida del planeta, forma parte. Que esto obliga a profundizar el conocimiento sobre ese factor religioso. No se puede mirar para otro lado. Y a la vez es fundamental preparar nuestro programa de liderato joven. Nosotros empezamos a formar los chicos a partir de los 11 años, con digamos, aprobación de los padres. Estamos introduciendo la historia de las religiones, pero no de la perspectiva confesional, un poco lo que decía en la introducción, sino de la perspectiva histórica y cultural. Sí, el cristianismo existe 2000 años, el islam existe hace 1400 años, el judaísmo hace más de 5000 años. Sí, ¿Cómo nació esto? ¿Cuál es su derrotero? ¿Qué quiere decir? Por eso también a veces lo hemos discutido con algunos ministros de educación. ¿Por qué no ponemos en la currícula la historia de las religiones? Pero esto no tiene nada que ver con laica, libre, ni nada que ver con lo confesional, sino como la historia, como la cultura. Sino cómo. Bueno, eso es interesantísimo. La verdad que yo, como docente que soy, también profesor en Ciencias de la Educación, considero que en el hecho de aprendizaje, en el hecho de enseñar la cultura, hay que educar a los chicos con todos los condimentos interesantes que la cultura tiene. Claro. Y la religión, como vos bien decís, es parte de nuestra cultura. Y sobre todo, excediendo lo confesional, podemos verlo quizás, entre comillas, ¿no?, desde lo laico, ¿no?, la educación de las religiones, por la riqueza que en sí misma tienen. Además, porque podremos encontrar diferencias dogmáticas y demás, pero sin embargo vamos a encontrar raíces muy profundas que se sustentan en los valores, por lo cual la educación en valores es algo fundamental. Entonces me parece que como uno pone dentro de las currículas historia, ¿no?, que es sumamente necesaria, la verdad que la religión, la cultura religiosa es parte de la historia también. Pero por supuesto, eso, veamos, coincidimos en esto, pero yo he tenido discusiones con alguien que con una enorme confusión, con más de uno, de distinto color político, con una interpretación tan opacada de que cuando hablas de las religiones estás hablando de lo confesional, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, al contrario. Pero bueno, esto es una etapa que las organizaciones sociales como esta tienen la obligación de aportar. Nosotros lo hacemos desde nuestra propia opción y lo compartimos con otros. Recordamos que estamos dialogando con Federico Pugliese, que es el director de cultos del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando también se habla de fundamentalismo, esto cuando discutí con el Islam, a vos te da de pasado, la gente del Islam aborrece que se confunda el terrorismo con el Islam. Permanentemente lo tienen como una especie de estigma. Y es cierto, uno hace un repaso del Corán muy rápido
te das cuenta que en realidad la base del Islam es precisamente la búsqueda de la paz. Exactamente. Y vos le decís esto a la gente, no, pues el Islam, el terrorismo. Y no sé si te ha pasado entender que el profeta Muhammad, como llaman ellos, Mahoma, era el primer defensor de los templos judíos y los templos cristianos. Exactamente. Y nosotros creemos que lo que pasa hoy tiene que ver con una cuestión vinculada a la fe, cuando en realidad posiblemente lo que está haciendo es atacar a la propia fe, de la cual dice que proviene, ¿no? No, por eso te decía antes, la verdad es que hay hechos sociales, políticos o intereses que trascienden lo que es la diversidad religiosa, se excusan en esas cosas como para justificar atentados a la persona y demás. Pero así como vos nombrabas ese ejemplo, nosotros encontramos muchísimos ejemplos, sobre todo porque ahora estamos haciendo un trabajo de recopilación dentro de la dirección y nos estamos encontrando con muchos testimonios para poder trabajar en este foro, donde vemos historias también de rabinos que refugiaban a sacerdotes católicos. Qué bueno. En momentos de persecución, sí. En sus propias comunidades, en sus propias casas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vemos que no es así como lo venden, ¿no? Claro. El terrorismo o el atentado frente a las diversidades religiosas que tienen. No, ahí se esconden otros intereses. Creo que la realidad del pecado, la realidad negativa del ser humano, ¿no? Pero no, encontramos como ese un montón de ejemplos donde el diálogo interreligioso se hace carne. Yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? Hoy encontramos mucha gente hablando de diálogo interreligioso y creo que eso es fundamental porque las cosas que se comunican, las cosas que se dicen son las que se van encarnando, ¿no? Claro. En una sociedad. Y está muy bien y que los medios de comunicación también hagan un fuerte trabajo en lo que es materia de diálogo intercultural e interreligioso. Entonces, me parece que es una tarea de todos, que tenemos que asumirla todos y entenderlo como parte propia de la ciudad y de hecho en la sociedad, ¿no? Tratando de trascender, como vos bien decís, lo confesional. Si no estamos en la rivalidad del Boca River, ¿no? Quién es de uno, quién es del otro, cuando en realidad hay otros intereses o valores en común mucho más profundos que nos hermanan y nos aunan. Claro, sí. Hay que trascender esa discusión teológica de los expertos para entrar más en el lugar de encuentro al que vos hacías referencia y que el Papa permanentemente menciona. Volviendo a Francisco, los cambios que produce, esto es una pregunta con trampa, ¿te parece que son aceptados con toda facilidad en los niveles de decisión de la Santa Sede? Es una pregunta con trampa. Es una pregunta con trampa. Me parece que no todos estaban preparados para el Francisco. Y lo digo bien. Me parece que todo aquello que es disruptivo, que nos descoloca un poquitito, nos moviliza, nos cuesta, ¿no? Todo cambio siempre nos cuesta a los seres humanos. Entonces me parece que yo creo que sí lo van aceptando, ¿no? Pero necesita su tiempo y sus procesos. En eso Francisco no se toma tiempo, en esas cosas que tienen que ver con fomentar la vida, con no atentar contra la dignidad de la persona humana, no tiembla el pulso. Creo que tiene la inspiración profunda del espíritu donde le dice hay que ir por acá, hay que jugarse por esto, es un valor de suyo y adelante, y allá vamos. Y creo que a veces a la iglesia toda también le cuesta, ¿no? Esos cimbronazos, pero que bueno, que son realmente necesarios. Como fue el Concilio Vaticano en su momento, claro, también fue necesario. Era un momento donde la iglesia se tuvo que sentar, donde se tuvo que repensar. Concilio Vaticano que todavía no fue totalmente puesto en vigencia. Todavía no fue totalmente puesto en vigencia en muchas cosas. Sí. Y creo que el tema de Francisco más profundo y que de alguna manera puede llegar a cambiar la historia, por ser la punta de lanza del cambio de historia, es que este sistema económico, social, es un sistema que no admite más defensas. Es un sistema que ya está produciendo demasiados males y debe ser modificado. Ahí lo convierte a Francisco en un líder no solamente religioso, sino por supuesto religioso, porque desde ahí es donde habla, pero también en un líder político indispensable, social, sí. El único, sí, digamos, que tiene posibilidades de decir lo que dice. Esto que genera cierto cimbronazo. Vos habrás escuchado algunos comentarios de algunos trogloditas que hablan de que Francisco habla porque no sabe,
pero ¿cómo que no sabe? Tenemos más de 1.300, 1.500 millones de personas viviendo en la banquina de la vida, en un planeta de 7.500 millones, ¿cómo que no sabe? Sí, no, están los resultados, no es que hay que saber, hay que ver el mapa de América Latina, de México para abajo. La visita a México fue una visita extraordinaria. Para mí fue extraordinaria, que el gobierno mexicano me parece que nunca esperaba una cosa de esta naturaleza. No, esa visita marcó un antes y un después. Claramente. Para mí fue un antes y un después. Claramente. Pero si vos te haces un análisis, se mezcla la visita del Papa a México tan importante, y al mismo momento sale lo del famoso rosario a Milagro Sala. ¿Te diste cuenta de eso? Sí. Al mismo momento. Hubo gente que le pasó por alto eso. A nosotros nos tocó discutir, hacer una mesa redonda acá y discutirlo. No discutamos una anécdota, discutamos el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión fue el viaje a México, lo que le dijo a los obispos. Estaba dando un hecho de mucha relevancia. Pero impresionante. Muy trascendente para la historia de ese país. Vos compartís, ¿no? Sí, sin duda. Con una valentía. Lo que pasa es que también ahí hay un tema que me animo a decirlo, y es la famosa disputa de Francisco. A ver, ¿quién lo tiene y quién no lo tiene? Parece que tenemos que dejarnos, y sobre todo los argentinos en primer lugar, ¿no? La guerra política de quién tiene la foto y quién no la tiene, cuando en realidad teníamos que decir, bueno, ¿qué nos está pidiendo y hacia dónde vamos? Escuchemos a dónde está la invitación, o qué dice sobre la pobreza, qué dice sobre la persona humana, y trabajemos en función de eso, ¿no? Entonces, sí, lo del Rosario de Milagro Sala despertó también mucho ruido mediático, ¿no? Pero bueno, ahí es donde digo, me parece que los medios de comunicación también tienen que replantearse la ética a la hora de comunicar. Soy un medio de comunicación, ¿qué comunico y cómo comunico? Que creo que ese es el desafío que también tienen, ¿no? Y ¿sabés qué? También algunos, no hagamos nombre de periodistas que están vinculados a la religión, y cierta profundidad en el análisis. Vos tenés que decirme, usted está comunicando, por favor, para comunicar, infórmese, fórmese, pero no deje de ir al fondo de la cuestión. A ver, una cosa que pasaban hoy en ese mismo tiempo, ¿no? Te llevo el ejemplo a otro tema que para nosotros fue sensible, los argentinos, que era el recibimiento del Santo Padre al presidente de la Nación. ¿Lo recibe? ¿No lo recibe? Nos la pasamos hablando de los 22 minutos, ¿no? Y yo veía en los medios de comunicación y en muchos programas o en radios uno escuchaba, decía, esta persona, la verdad que fueron 22 minutos de encuentro profundo, donde hubo unas coincidencias entre los dos importantísimas, como la pobreza, las adicciones, la paz. Todos esos temas fueron temas en común que en esos 22 minutos estuvieron charlados entre los dos. Y sin embargo, había medios de comunicación donde el tiempo vale oro y capaz 60 minutos de programa, donde se la pasaron hablando de los 22 minutos y no de la exigencia que tenemos de lo que ellos sí hablaron, de trabajar por la pobreza. Y por otra parte, desmintiendo al propio presidente, que dijo que la entrevista había sido positiva. O sea, uno de los protagonistas dijo que fue positiva. Exactamente. Y Marcos Peña lo mismo, lo repitió hasta el cansancio. Bueno, Marcos Peña hizo la verdad que una publicación muy linda, muy simple y profunda, como las que suele hacer Marcos, la verdad, donde demostró realmente todos estos puntos de coincidencia y lo positivo que fue el encuentro entre los dos. Entonces me parece que uno tiene que saber quedarse con esas cosas, correr los intereses políticos propios y pensar en el bien de todos. Totalmente de acuerdo. Y bueno, y los resultados se van a ir viendo en el tiempo, ¿no? Ya se están viendo en este momento. También la iglesia argentina ha sido sacudida un poco, ¿no? O sea, no toda la iglesia argentina entiende perfectamente, así como no se entiende en Roma, tampoco se entiende del todo. Tengo muchos amigos obispos y políticos y periodistas que están vinculados al tema y te dicen que el ex embajador es muy amigo de Peche Gil y de Carlos Custer y demás, y dice, bueno, a veces acá mismo te desubica. Si ya te desubicaba cuando era arzobispo de Buenos Aires, ahora es mucho más. Y ahora cuánto más. Santo más. Y este llamado a la misericordia a mí me pareció en un momento justo, ¿no? Este año de la misericordia. La verdad que estamos en un momento, si lo vemos desde nosotros, ¿no? Desde la Argentina, me parece que eso es una gracia muy grande, ¿no? Sí. Que podamos estar como iglesia
y yo creo que trascendió lo que es la Iglesia Católica. Fue un llamado al perdón, a la paz, a la unidad para todos. Para todos, sí. Todos los líderes religiosos, más allá que no sean católicos, tienen en cuenta la voz de Francisco. Y la verdad es que eso es una bendición, y eso es para aprovecharlo. Claro. Eso es para aprovecharlo, y creo que ahí está el ejemplo concreto de lo que es un diálogo interreligioso. Sí. ¿No? Federico, ha sido un gustazo tener este encuentro contigo. Hacía tiempo que no nos veíamos. La primera vez que lo hacemos por este medio. Nos seguiremos viendo en muchas otras actividades con vos y con tu equipo. Esta es tu casa, y gracias por tu tiempo y tus reflexiones. Bueno, agradecerte a vos también, Norberto, por permitirme compartir este ratito de charla y compartirlo con la gente que nos escucha. Mandar un saludo extensivo a todos y bueno, contarles que la Dirección de Cultos de la ciudad tiene sus puertas abiertas para todo culto y ciudadano de nuestra ciudad de Buenos Aires. Me consta además un equipo muy joven, con mucha fuerza, con varias mujeres, lo cual también es una gran ventaja. Hay sentido del cuidado, sentido común, la mujer aporta eso, así que sí. Hay varones también, somos varios también. Sí, ¿no? Ahora se está equiparando. Ha sido Federico Pugliese nuestro invitado hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.